Bien, ya vimos bueno. función cuadrática, ya alcanzamos a ver algo, describimos la gráfica de una función cuadrática. Hay otras funciones, por supuesto, que nosotros vamos a visualizar ahora, que son, por ejemplo, la función polinomial, que corresponde a esta función que ustedes están viendo aquí. Una función que tiene estructura, ¿cierto?, dependiendo del exponente de la potencia más grande, en realidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una función polinomial tiene esta estructura que ustedes están viendo acá. ¿Sí? Esto. Esta es una función polinomial de grado 3, porque el exponente más grande, grado 3. Esta polinomial es de grado 5, porque el exponente es el más grande. Entonces, en todos los casos de la función polinomial, el dominio es siempre los números reales. Aquí hay algunos ejemplos de funciones polinomiales más usadas. La x cubo, la x cuarta, que es como más achatada que la x cuadrado. La x cuadrado es parecida, pero no es tan achatada, ¿cierto? Esa sería la x cuadrado. La x cuarta y la x sexta se va achatando, como que a la medida que el exponente va aumentando, esta guatita como que va creciendo, va cayendo con más fuerza. Lo mismo pasa con la x quinta, la x cubo, ¿cierto? No es tan pronunciada. Entonces se van achatando las guatitas, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, Profe, esa es la x cubo, por ejemplo, ¿no? No es tan fuerte la caída, ¿sí? profe, siempre que el exponente es impar es como una Sí, es como S, una, por así decirlo. sí, es como una S, ¿cierto? Y siempre que el exponente es par, es como una parábola, Ah, ok. ¿ya? Gracias. Sí, esa puede ser perfectamente una caracterización. Claro que si van apareciendo términos intermedios, como términos con X o cosas así, van apareciendo algunas variaciones de este gráfico. O sea, este gráfico van apareciendo algunos ceros y en fin, y otras cosas que vamos a ir observando en la medida que aprendamos a graficar bien algunas funciones. Lo importante es ir conociendo los gráficos en general por ahora, ¿ya? Vamos a otro tipo de función, porque no le vamos a dar mucha vuelta a estas funciones, las vamos a ir estudiando en la medida que vamos adquiriendo conocimiento de las propiedades de las funciones. La función racional. La función racional se conoce como tal porque es una función que es una fracción. El dominio de esta función son todos los x en R en donde el denominador es distinto de 0. Ya hemos hablado un poco de eso, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros queremos calcular un ejemplo, que vamos a aprovechar de repasarlo un poco. Si nosotros tenemos la función, por decirles algo, x quinta menos 5x dividido en x cuadrado menos 3x, el dominio de esta función f serían todos los x en R, tal que lo que se encuentra en el denominador es diferente de 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ahora, lo que hay que preguntarse justamente es ¿cuándo esto es 0? La parte de arriba cero. No, estamos hablando ¿cuándo es 0 el denominador? Porque tenemos que sacar esos valores. Sabemos que el dominio son los x en donde esto no es 0. Entonces preguntémonos, bueno, ¿cuándo eso es 0 para saber cuáles son los valores que no pueden estar? Que x sea 0 o 3. Exactamente, si nosotros factorizamos esto nos queda x por x menos 3 igual a 0, y ahí tenemos entonces que x igual a 0 o x menos 3 igual a 0, ¿cierto? De donde desprendemos directamente que x igual a 0 o x igual a 3. Sin embargo, el dominio de f exige que x por x menos 3 sea distinto de 0. Por lo tanto, el dominio de esta función simplemente son todos los elementos a excepción de ellos dos. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Bueno, esto también hay algunos que lo pueden anotar en notación de intervalo, es decir,
del menos infinito al 0, del 0 al 3. Fíjense que es lo mismo, del 3 al infinito. Hay gente que lo puede escribir así, lo puede escribir así, y es exactamente lo mismo. ¿Ok? Algunos ejemplos de gráficas de funciones racionales que son sencillos de obtener son estos que vamos a ver ahora. Ejemplos de funciones racionales pueden ser estos que ustedes están viendo acá. ¿Eso es ¿Sí? límite o derivada? No, No, no cuenta la función como eso. ni hemos hablado, ni siquiera hemos hablado de eso todavía. Funciones, simplemente estos son gráficos de funciones. Después vamos a describir qué pasa aquí, por qué la gráfica se dispara de esa manera. Todo eso lo vamos a describir en su momento cuando tengamos herramientas matemáticas que nos permitan hablar de eso. Por ahora asumamos que los gráficos son de esa manera, ¿ya? Ahí tenemos el gráfico de la 1 partido por x y de la 1 partido por x cuadrado. ¿Ya? En general, cuando el exponente de la fracción es par, siempre dispara hacia arriba. Cuando el exponente de la función es impar, siempre dispara hacia arriba y hacia abajo. Esas son como las cosas que uno puede eventualmente sacar de este tipo de cosas. Sigamos avanzando en los tipos de funciones que nos vamos a encontrar. Función raíz cuadrada. La función raíz, ¿cierto? Como ustedes están viendo acá, es esta función que están viendo acá. Su dominio es el intervalo del 0 y al infinito, y su recorrido también es el intervalo del 0 al infinito. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa estas dos cosas? Lo voy a anotar en notación de conjunto, no en notación de intervalo. El dominio de la función f, que es la raíz cuadrada, son todos los x en R, en donde lo que se encuentra dentro de la raíz es mayor o igual que 0. Y para todo x en el dominio de la función f, la raíz cuadrada es siempre un número mayor o igual a 0. Estas dos propiedades que yo acabo de escribir son extremadamente importantes para poder establecer dominios y recorridos de funciones. ¿Ya? Extremadamente importantes para el dominio y recorrido de funciones. ¿Quieren ver cómo determinar entonces el dominio y recorrido de este tipo de funciones? Miren. Ejemplo. Sean A y B subconjuntos de R. Considere f de A en B definida por f de x, qué sé yo, menos 2 más la raíz de 1 menos x. ¿Ya? Determine los conjuntos A y B, de modo que A sea efectivamente el dominio de f, si no esta relación no sería función, y B sea el recorrido de f, que es un tipo de función especial, pero que le vamos a dar su característica más adelante. ¿Ya? Entonces, ¿cómo partimos trabajando este tipo de funciones? Mire, solución. El dominio de f, uno separa dentro de la función y se fija que hay una raíz cuadrada. Entonces, el dominio de f son todos los x en R en donde lo que se encuentra dentro de la raíz es mayor o igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ya. Que 1 menos x sea mayor o igual que 0 es lo mismo que decir que menos x es mayor o igual que menos 1. Si multiplicamos por menos 1, invertimos todo, te queda que x es menor o igual que 1.
Por lo tanto, de aquí tenemos que el dominio de la función f simplemente es el intervalo del menos infinito al 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ya, el dominio se entiende. Entonces vamos al recorrido. Para el recorrido, hacemos lo que estábamos acostumbrados a hacer. I igual a f de x. Entonces tenemos I igual a menos 2 más la raíz de 1 menos x. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros a partir de lo que recién dijimos? Para determinar el dominio de la función raíz cuadrada, es importante considerar que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Y para hablar del recorrido, es importante saber que la función raíz cuadrada es siempre un número positivo. Fíjense, el recorrido de la raíz cuadrada es del 0 al infinito. Anotado en otro lenguaje, recorrido de la raíz de x es del 0 al infinito. Se ve claramente en el gráfico de la función raíz que el gráfico está desde ahí para arriba. ¿Ya? Si y es raíz de x, como el recorrido del 0 al infinito, eso significa que y pertenece al intervalo del 0 al infinito, lo que es lo mismo que decir que y, que es raíz de x, es siempre un número positivo o 0. ¿Se entiende la idea, no? Sí, maestro. Ok, entonces, teniendo esa idea en cuenta, ¿ya? Teniendo esa traducción en cuenta, lo que vamos a hacer justamente es despejar esta raíz cuadrada que ustedes ven acá. Al despejarla, ¿qué es lo que vamos a obtener? Tenemos que i más 2 es igual a la raíz de 1 menos x. Entonces aquí nos concentramos en lo que acabamos de decir. La raíz de un número es siempre un número mayor o igual que 0. Y como aquí hay una relación de igualdad, ¿qué tendría que suceder con el i más 2 para que esa igualdad fuera cierta? Que sea igual o menor a 1. ¿Por qué? Porque si es igual, pasaría a 0. Y si fuera menos algo, pasaría a menos, llegaría a ser más. ¿Cómo es la raíz cuadrada? Siempre positivo. Entonces, si la raíz cuadrada de un número es igual a otra cosa, esa otra cosa, ¿cómo tendría que ser? Positivo. Mayor o igual a Positiva. 0. También tendría que ser positiva. Mire, compárenlo con lo siguiente. Si usted está viendo a un par de gemelos, ¿cómo sabe usted que esas dos personas son gemelas? Porque son iguales. Tienen que ser iguales. Ya, ¿y qué significa que sean iguales? Parece Que como la ley de los por qué de los cabros chicos. ¿Cómo le explica a usted a un niñito de 5 años que dos personas son gemelas? ¿Tienen los mismos papás? Se ven iguales. Apariencia igual. ¿Qué significa que se vean iguales? Tienen las Tienen mismas cosas en común. características. Por ahí va, tienen las mismas características, el mismo color de ojo, se visten, no necesariamente se visten igual, ¿cierto? Tienen el mismo color de pelo, tienen el mismo color de piel, miden lo mismo, en fin. Las características, ¿cierto? De esos dos gemelos son iguales, son las mismas. Tienen las mismas características. Entonces, si una persona se da por ejemplo, si una persona es igual a otra, va a tener las mismas características. Por lo tanto, si esto es igual a esto, esto que está aquí tiene que tener las mismas características que esto que está aquí. ¿Qué característica fundamental tiene la raíz cuadrada? Es mayor o igual que 0. Entonces, ¿cómo tendría que ser esto de aquí si son cosas iguales? Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Exacto. Entonces, de ahí se desprende la idea de que i más 2 es mayor o igual que 0, y entonces tenemos que i tiene que ser mayor o igual que 2. Por lo tanto, el recorrido de f sería el intervalo del 2 al más infinito. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Ya? Ojo con esas cosas, ojo con esas cosas. ¿Ya? Manejar Profe. las características fundamentales de las funciones más simples, ¿sí? No sería menos 2. Menos 2. Eso mismo, sí. Menos 2. Hoy día tengo sueño. Profe, se comió un menos. Sí, pero ya no, ya, lo restituí.
Lo regurgitó. Bueno, vamos con la siguiente función. Vamos entonces ahora con la función valor absoluto, una función que la gente adora. Yo le estoy empezando a agarrar el amor a esa cosa. No se llama cosa, se llama función valor absoluto. ¿Ya? Función valor absoluto. Eso, muy bien. Entonces, la función valor absoluto es la función que nosotros ya le hemos mantenido cierto grado de característica, ¿cierto? Que ya la conocemos. El dominio de la función valor absoluto de x es los reales. El recorrido de la función valor absoluto es del 0 al infinito. Es muy similar a la función raíz cuadrada. ¿Qué significa que el recorrido de la función valor absoluto de x sea este intervalo? Significa que para todo x en R, el valor absoluto de x es siempre un número mayor o igual que 0. ¿Cierto? El gráfico son dos rectas, ¿cierto? Si usted grafica esa recta para x mayor que 0 y esta para x menor que 0, le da una v, ¿cierto? Una v simétrica, ¿cierto? Donde sus ramas son absolutamente simétricas con respecto al centro. ¿Ok? Vamos con un ejercicio. Ejercicio. Bueno, difícil. Para ver si aprendimos. Sea F, A subconjunto de R, en R. Están aprendiendo, cálmense. Definida por. Si hicieron el modelo, más o menos eso son preguntas tipo prueba. Menos 1 dividido en el valor absoluto de x más 4. Hay una mezcla de cosas. Determinar dominio y recorrido de f. Partamos con el dominio. Dominio de f. ¿Qué funciones acá? Tenemos una fracción, ¿o no? Racional. Racional. Entonces, el dominio son todos los x en R en donde, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no puede suceder o qué es lo que debe suceder? Distinto de 0 el denominador. Eso. Entonces, x más 4 tiene que ser distinto de 0. Entonces, uno se hace la pregunta y dice, ¿cuándo esto de aquí es 0? Entonces, calculemos. X más 4 es 0, sí, solamente sí. El argumento del valor absoluto es 0, ¿no? Sí, ¿Y cuándo eso es 0? Cuando x x menos menos 4. 4. Cuando x es menos 4. Pero yo quiero que eso no pase, yo quiero que esto sea distinto de 0. Entonces, como se quiere que el x más 4 sea distinto de 0, eso es equivalente a decir que x tiene que ser distinto a menos 4, por lo tanto el dominio de nuestra función f va a ser todos los reales, excepto el menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya, ahora, para el recorrido. ¿Qué tenemos en el recorrido? Tenemos que y es igual a menos 1 dividido en el valor absoluto de x más 4. Yo voy a multiplicar todo por menos 1. Te queda menos i igual a 1 partido por el valor absoluto de x más 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya. Como x más 4 es distinto de 0, ya lo sabemos porque el dominio decía que x más 4 en valor absoluto es distinto de 0, eso es equivalente a decir que esto es distinto de 0.
Luego, por la definición de valor absoluto, x más 4 es un número positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya. Si esto es positivo, entonces el inverso multiplicativo, ¿cómo es? Positivo. Positivo, ¿cierto? El inverso multiplicativo no cambia signos, mantiene los signos. Entonces, aquí pasa lo siguiente. Menos i es igual a 1 partido por el valor absoluto de x más 4. ¿Cómo es esto que está aquí? Positivo. Si son iguales, ¿cómo tiene que ser esto de acá? positivo. Positivo. Entonces, de aquí se desprende, Profe, ¿sí? me perdí arriba. ¿Por qué aquí el valor absoluto de x más 4 es mayor a 0? Porque recuerde que el valor absoluto de un número para todo x en los reales es mayor o igual a 0, ¿cierto? Ah, cierto, ya me acuerdo. Pero no puede ser 0 porque está en el denominador, entonces no le queda otra que ser positivo estricto. Ya, gracias. Entonces yo acá tengo, como estas dos cosas son iguales, entonces tenemos que menos i tiene que ser mayor que 0. Multiplico por menos 1, entonces nos queda que i tiene que ser ¿cómo? Menor que 0. Menor que 0. Por lo tanto, el recorrido de la función f es el intervalo del menos infinito al 0. ¿Se entendió? No, profe, me perdí en por qué le cambié el signo ahí. Porque estoy despejando i, pues, multipliqué por menos 1. Ah, ya. Gracias. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, profe. Perfecto. Bien. Sigamos avanzando entonces en el mundo de las funciones. ¿Está muy complicado hasta ahora? No, ¿cierto? No está tan difícil hasta ahora. Vamos entonces con las propiedades gráficas de las funciones. Bueno, ¿cuáles son las propiedades gráficas de las funciones que tenemos que manejar? Entonces, vamos a ver. Sea f a subconjunto de R en R una función y un subconjunto dentro del dominio, un intervalo. Entonces, primero, vamos a definir el conjunto de los ceros. El conjunto de los ceros define a las intersecciones de la gráfica de f con el eje x. ¿Ya? Los ceros definen a las intersecciones de la gráfica de la función con el eje x. Entonces se anota así, mire, ceros de f son todos los x en el dominio, ¿ya? A corresponde al dominio de nuestra función, tal que la función vale 0. ¿Ya? Si x sub 0 está o pertenece a este conjunto, entonces la función intersecta al eje x en ese punto, en ese valor.
Vamos a ver un ejemplo para entender cómo calcular los ceros. Ejemplo. Suponga que usted tiene una función que está definida. No sé, voy a inventar. 2 raíz cuadrada de x menos 3 menos 4. X pertenece al intervalo que va del 3 al infinito. Ese es el dominio. Determinar los ceros de f. Entonces, planteemos el conjunto de los ceros de la función. Ceros de f son los x en donde en el dominio tal que toda la función es igual a 0. ¿Se entiende? O sea, tienen que estar sí o sí en el dominio. Sí, pues, obvio. Ya. Si Y hay no que está, ponerlo siempre. obvio, Ya. obvio, porque si no están en el dominio no podemos graficar esos puntos. El dominio es nuestra billetera. Acuérdense cuando lo Pero comentamos. el dominio lo estableció usted, profe, ¿no? Así como... Sí, pues yo lo puse acá, no les pedí calcularlo, si no ustedes tendrían que determinarlo explícitamente. Ya, bacán. ¿Ya? De hecho, vamos a ver un ejemplo a propósito de eso que ustedes están preguntando. Se me acaba de iluminar la cabeza con un ejemplo. Entonces, miren, ya, vamos a calcular. 2 raíz de x menos 3 menos 4 igual a 0. 2 raíz de x menos 3 igual a 4. Dividimos por 2. Nos queda raíz de x menos 3 igual a 2. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo despejo? Elevar al cuadrado. Eso, muy bien. Elevamos al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? X menos 3 igual a 2 al cuadrado, que es 4. Entonces te queda x menos 3 igual a 4. ¿Cuánto vale x? 7. 7. Como la nota que se van a sacar mañana, ¿cierto? Así es. Eso mismo. Entonces, Hola. ahora ustedes tienen que fijarse que este elemento esté dentro del dominio. Si no está, no se considera un 0. Si está, consideramos que es un 0. ¿Está o no está, chiquillos? ¿Qué creen ustedes? Sí. Sí está, porque el 7 está más allá del 3, ¿cierto? Y son todos los elementos mayores o iguales a 3 el dominio de la función. Entonces, como el 7 pertenece a este intervalo, entonces, formalmente uno escribe así: los ceros de f son el conjunto determinado solamente por el 7. ¿Queda claro? Podría darse, de hecho hay funciones que no tienen cero, ¿sí? No todas las funciones tienen cero, hay funciones que no tienen cero. Por ejemplo, voy a ver un ejemplo que me interesa que veamos que justamente tiene que ver un poco con eso. Profe, las que no tienen 0 son las que son positivas y tienen discriminante positivo, ¿cierto? Discriminante negativo. Ah, sí, verdad. Determine los ceros de f de A, subconjunto de R en R, definida por Profe, f. Sí, habían preguntado en la función anterior cuál era el recorrido. sí vi, Ya, bueno. sí lo vi. Ya lo vamos a determinar, pero primero quiero hacer este ejercicio y después complementamos con eso. Determine los ceros de esta función. Yo acá no tengo explícitamente el dominio, por lo tanto lo primero que debería determinar yo es el dominio. A, que corresponde al dominio de nuestra función f, son todos los x en R, donde x cuadrado menos 3x es distinto de 0, ¿no?
Perfecto. Entonces, uno dice, bueno, x cuadrado menos 3x es igual a 0, ¿cierto? Para saber dónde pasa esto, cuando x por x menos 3 es 0. Entonces aquí tendríamos x igual 0 o x igual a 3, ¿o no? ¿Sí? Sí. Perfecto. Así A, que el conjunto dominio, son todos los reales a excepción de esos dos valores. ¿Sí? Ya no hago toda la escritura, ¿cierto? Vamos un poquito más rápido porque ya entendemos qué es lo que tiene que suceder y qué no puede estar. Ya, ok, todavía no hago nada, simplemente determiné el dominio. Ahora vamos por los ceros. Los ceros de f son todos los x en el dominio, tal que el numerador, o la función en este caso, completa, lo vamos a hacer formalmente, es 0. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y dónde esa función es 0? Cuando el numerador es 0. Exactamente. Una fracción es 0 cuando su numerador es 0. Y ahí uno factoriza y dice, ah, mira, x por x menos 4 es igual a 0. Entonces aquí tenemos x igual a 0 o x igual a 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya. Pero el 0 no pertenece al dominio de f. Y el 4 sí pertenece al dominio de f. Porque nosotros dijimos al principio que el dominio son los reales a excepción del 0 y el 3. Y dentro de nuestros ceros apareció el 0. Por lo tanto, el 0 no puede ser considerado como tal perteneciente a este conjunto, porque un requisito es que esté en el dominio. ¿Me siguen o no? sí, Sí. Por lo tanto, Sí. el único 0 que tiene esta función, el conjunto de los ceros de f, solamente está determinado por el 4. ¿Se dan cuenta? Y una vez que yo hago ese análisis, ahí recién yo puedo factorizar, simplificar y todo lo que ustedes conocen que traen del álgebra básica del colegio. ¿Estamos? Ya. Profe, ¿Sí? el denominador se anuló porque es igual a 0. Sí, pues yo tengo que una fracción, recordemos las propiedades de los reales, que decía que A sobre B es 0. Sí, solamente sí. Lo de arriba es 0 y lo de abajo es diferente de 0. ¿Sí? Recordemos eso. Ya, alguien me preguntó sobre el recorrido de la función de arriba, ¿o no? ¿Está? Sí, esa era la pregunta. Bueno, volviendo a la pregunta anterior. ¿Cuál sería el recorrido de f? 2 raíz de x menos 3 menos 4. Bueno, hacemos y igual a 2 raíz de x menos 3, todo eso menos 4. Despejamos. Y más 4 igual a 2 raíz de x menos 3. Yo podría dividir por 2, aunque no es muy relevante, pero lo vamos a hacer igual. Y más 4 dividido por 2 igual a la raíz de x menos 3. Listo, despejamos nuestra raíz cuadrada. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Esto cómo se comporta? tiene que Mayor o ser igual a positivo. 0. Mayor o igual a 0. Por lo tanto, ¿aquí qué tendría que pasar? Mayor o igual a 0.
Lo mismo, ¿cierto? Entonces, de ahí se desprende que I más 4 dividido por 2 tiene que ser mayor o igual a 0. Multiplico por 2. Al multiplicar la desigualdad por 2, ¿qué va a pasar con ella? Nada. Nada. Nada, porque es un número positivo. El 2 es positivo por donde se le mire. Entonces te queda I más 4 mayor o igual a 0. Y despejamos y tenemos que I es mayor o igual que menos 4. Por lo tanto, el recorrido de esa función es el intervalo cerrado del menos 4 al infinito. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Vamos con más propiedades entonces. Habíamos hablado de los ceros primero. Vamos con la parte B, que son los signos de f. B. Signos. Cuando queremos hacer una descripción de los signos de f, se busca conocer a los intervalos del dominio donde la función es positiva y donde la función es negativa. Esos son los signos de f. Entonces buscar básicamente los intervalos donde la función es positiva y donde la función es negativa. ¿Cómo lo vamos a anotar nosotros? Vamos a decir, f es negativa si x está en el dominio de f y la función es menor que 0. F es positiva si x está en el dominio de f y f de x es mayor que 0. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Cuál es la idea del estudio de los signos? Básicamente yo voy a hacer una interpretación geométrica general, porque cada función tiene una gráfica distinta, pero en general pasa esto. Interpretación geométrica. Básicamente es, yo tengo una función, aquí vamos a resumir las dos propiedades recientemente vistas. Tenemos una función que tiene un dominio definido, ¿cierto? Y va a tener un comportamiento gráfico que puede ser cualquiera, no sé, qué sé yo, por ejemplo, una cosa así. Qué sé yo, estoy inventando, ¿ah? ¿Ya? Entonces, estos puntitos que están aquí, ¿quiénes son? Los ceros. Los ceros, exactamente. Yo a este le voy a poner x0, a este le voy a poner x1, a este le voy a poner x2. Entonces yo puedo decir que los ceros de la función f son 3 elementos en este caso. x0, x1 y x2. Podrían ser menos, podrían ser más, podría no ser ninguno. ¿Ya? Entonces, observar lo siguiente. Esto que está aquí, en este intervalo, la función está por sobre el eje X. O sea, aquí la función es positiva. En este caso, la función está por debajo del eje X. O sea, aquí la función es negativa. Acá, nuevamente la función está por sobre el eje X. Entonces aquí la función es positiva. Y finalmente, acá, la función es negativa. Entonces, para este caso,
mirando solamente el gráfico, es fácil observar, ¿ya? Que f de x es mayor que 0 si y solo si x pertenece a el intervalo que va desde el menos infinito hasta el x0 abierto y entre x1 y x2, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, Y, profe. y también podemos observar que la función es negativa si y solo si x pertenece a ¿dónde? De El x0 y x0. x1 ¿Ya? unido a x2 al infinito, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué significa que la función sea positiva? Que el gráfico está por encima del eje X. ¿Qué significa que la función sea negativa? Que la función está por debajo del eje X. ¿Qué significan los ceros? Los puntos de intersección con el eje X. Y este puntito que está aquí, ese puntito que está ahí, ¿quién será? El eje Y. El El eje corte Y. con el eje Y. El corte con el eje Y. ¿Y cómo establezco el corte con el eje Y? X igual 0. Exactamente. Evalúo x igual 0. Con, por supuesto, esperando que x igual 0 se encuentre dentro del dominio de f. Porque si el 0 no está en el dominio, entonces no hay intersección con el eje Y. Todo depende del dominio. Eso es súper importante. El dominio tiene que estar presente en todos los casos. ¿Estamos? Bien. Bien. Profe, ¿Sí? ¿puedes repetir lo que escribí en rojo? Es que se me lagueó. El corte con el eje Y. Evaluar en x igual 0. Y el 0 tiene que estar siempre en el dominio. Eso fue lo que dije. ¿Sí? ¿Eso no? Eso es Gracias. todo. Bien. Hablemos de otras propiedades que las vamos a ir evaluando con el tiempo, que es el crecimiento, decrecimiento y monotonía. ¿Ya? Luego voy a tirar una función donde les vamos a calcular todo, así que no se preocupen. F es estrictamente creciente en Y si para cualquier x1 x2 en Y se satisface x1 menor que x2, f de x1 menor que f de x2. Estrictamente creciente. ¿Qué significa algo creciente? Algo que sube. ¿Mayor a 0? No, no necesariamente. La pendiente positiva. Tiene que ver con una pendiente, tiene que ver con una tasa de crecimiento o de subida. Por ejemplo, acá, fíjense, en este gráfico, aquí la función crece porque está subiendo, pero la función ahí no es positiva, es negativa. ¿Se dan cuenta? Entonces, que sea positiva no significa que sea creciente, son cosas distintas. Cuando hablo de una función positiva o negativa, estoy hablando de la posición en donde está, si está sobre el eje X o debajo del eje X. Cuando hablo de crecimiento o decrecimiento, estoy preguntándome si la función sube o baja. Entonces, en este caso, cuando se dice que en este intervalo la función crece, estamos diciendo que si yo tomo un x1 y tomo un x2, uno más chico que el otro, la función conserva ese orden. Profe, que creciente en Y, ¿qué significa? En el intervalo y. Esto es y. En el intervalo y. Ah, ya. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eso es x, y. ¿Y qué será decreciente? ¿Qué va al revés, profe? ¿Qué va al revés? Que si yo tomo dos puntos, x1, x2, ahora va como de caída. F, x1, f de x2. Ahí está ahí. Va cayendo. ¿Cierto? Como las notas de mis queridos estudiantes en cálculo.
¿Cómo vamos a ir? ¿Creciendo o decreciendo? ¿Qué creen ustedes? Pensando que si Creciendo, se parte de obvio. abajo, hay que ir creciendo, pero se parte del cero normalmente. Normalmente. Normalmente el 0. Chuta, o sea, usted está La asumiendo que única la primera nota va a ser un 0. Chuta. La única condición para que nuestro progreso sea creciente es que comience bajo. No necesariamente, porque yo puedo partir de un 6,9. Y si Que subo a explícalo, 7, crecí. La idea es que sea constante en 7. Que sea creciente, no estrictamente creciente. Que sea creciente significa mayor, menor o igual, menor o igual. O sea, la igualdad también está permitida. ¿Ya? La estrictez tiene que ver con la desigualdad. ¿Ya? Que sea estricto se refiere a que la desigualdad es estricta. ¿Ya? Básicamente eso. F es monótona, se habla de monotonía, si F es creciente o decreciente en A. ¿Ya? O sea, si cumple una de las dos condiciones. Profe, Ujú. entonces se podría decir que una función puede ser estrictamente creciente y monótona. Sí, ¿O no claro, entiendo? claro. Ah, sí. Sí, Ah, porque la monotonía tiene que ver con el que se cumpla una de estas dos condiciones en A. Por ejemplo, la función lineal. Si yo la grafico, yo sé que esta función lineal tiene un corte en -2 y pasa por el 2 y la dibujo. Perdónenme el pulso, pero un poco complicado dibujar en tableta, pero se hace lo que se puede, miren. profe, ¿y cuál sería el intervalo A? A en este caso es el dominio, FA subconjunto de R en R. Tal que A es el dominio de nuestra función. En este caso, ¿cuánto vale A? Si es una recta. Todos Los reales. reales. La función aquí es creciente o decreciente. Creciente, monótona, ¿Creciente? F es monótona. Creciente. Y les voy a enseñar a demostrarlo. Simplemente, ya después vamos a ver ejemplos más complicados. ¿Qué dice la definición de estrictamente creciente? Yo parto de este supuesto en R y tengo que llegar a esto que está acá. El implica me está diciendo la dirección. Está diciendo, usted tiene que ir de aquí para allá. Entonces usted parte, sean x1, x2, en R, tal que, o tales que, x sub 1 es menor que x sub 2. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me armo esta función, me la armo. ¿Qué le falta a los x para ser igual a la función? -2. Menos 2. Entonces yo resto 2 a ambos lados de la desigualdad. ¿Y qué me va a quedar? X sub 1 menos 2 menor que X sub 2 menos 2. O sea, utilizo las propiedades de la desigualdad. Y fíjense lo fácil, pues. X1 menos 2 menor que... Ah, pero esto es F de X sub 1 menor que F de X sub 2. Listo, se acabó, la función es creciente. Es estrictamente creciente. Obviamente el procedimiento algebraico va a depender exclusivamente de cómo sea la función. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos más profundos de esto, quédense tranquilos. Ya, vamos a enseñarle ahí a demostrar cositas y cosas más profundas para ir viendo. Aquí les mostré un ejemplo sencillo para que se entienda cómo se ve gráficamente el crecimiento. Fíjense que aquí la función es negativa y acá es positiva, sin embargo siempre crece. Entonces el signo de F no tiene nada que ver con que esté creciendo o decreciendo. Crecer o decrecer es subir o bajar. Positivo o negativo es si estoy debajo del eje X o sobre el eje X. Todo eso lo vamos a ver con detalle, ¿cierto? Vamos a estudiarlo con detalle con un par de ejemplos bastante ilustrativos.